Servir, eso significa. ¿Y Cristo qué fue? Él vino a este mundo a servir. Cristo fue siervo de Dios. Eso no es un título para cualquiera. Cristo fue un siervo de Dios, vino a servir, a hacer la voluntad del Padre. Ahora, nosotros que somos nuevos creyentes, hay un camino para llegar a ser siervo. Pero para llegar a ser siervo, primero, ¿qué tienes que ser? Nuevo creyente, primer paso, convertido, arrepentido, luego discipulado y luego siervo. Hermana, ¿en dónde yo estaré? Haz esa pregunta. ¿Estás en nuevo convertido, discipulado y estás en siervo? Pero hermana, no me discipulan. Bueno, quizás los talleres de discipulado que han habido están por temporadas. Pero hoy día, Karina, hay una clave. Exponernos a la palabra. Tú te puedes discipular porque el maestro, ¿quién es? Jesús. Y su palabra es Él. Él es el Logos, Él es el Verbo. Tú te puedes discipular. Y tú puedes llegar a caminar con Cristo en una vida de discipulado, en el cual tú te sometas, tu carne se someta a la palabra de Dios, a la obediencia de Cristo, y luego vas a pasar a ser siervo. Por eso decía que no todo creyente es siervo, porque tiene que haber una formación que es el discipulado, y algunos se quedan solamente en la etapa de nuevo creyente, y es muy triste, porque como lo mencioné en la otra participación que tuve, la meta del creyente, ¿qué es? No ser salvo es lo mínimo. No creo que estuviste, Keila, no me hagas sentir mal, no creo que estuviste. La meta del creyente, ¿cuál era? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién estuvo? ¿Cuál es la meta del creyente? No, wow, no, Octavio, no. Camila, confío que tú estuviste en esa enseñanza. Ah, no, Rolly, me recuerdo que Rolly estuvo porque le hice participar. ¿Cuál es la meta del creyente, Rolly? Es lo que estamos hablando acá, hacer la obra de Dios, que Dios te use. Es decir, que el creyente debe irse con Cristo en su venida como siervo, no como nuevo creyente, no como discipulado, sino como siervo, haciendo la obra de Dios. Porque el único que hace la obra de Dios es el siervo. Hermana, ¿los pastores son siervos? Claro que sí, los pastores son siervos, hacen la obra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu obra para Dios? Ah, mi vida, hermana, estoy guardándome de las... Eso no es tu obra de Dios. Tú tienes que hacer una obra para Dios. Y eso tiene que ver con almas que evangelizar, que ganar. Pero hermana, eso no es solamente para el grupo de evangelismo, no. Es para todos. Porque esa es la obra. Gigi Ávila, mencionaron Josué Irión, Catherine Kuhlman. Ellos eran siervos de Dios, porque ellos hacían la obra de Dios. El siervo de Dios hace la obra de Dios. El creyente no llega necesariamente a ser siervo. Entonces, la meta del creyente es llegar a ser siervo. Esa es la meta, y eso es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. El objetivo de Cristo no es que te quedes como un nuevo creyente, sino que seas siervo, porque Él fue siervo. Él vino a esta tierra y tuvo un encargo de parte de Dios. Hermana, yo tengo un encargo de parte de Dios. ¿Qué me dices, Camila? Claro, ese es el propósito. Cada uno tiene un propósito. El propósito de Dios que te ha puesto en la tierra es que tú des fruto. En vano no es la palabra. Todos tenemos que dar fruto. Ese fruto se refiere a que tú hagas la obra de Dios. Quizás han leído la Biblia y por ahí no les han quedado las cosas claras. Ese es el que demos fruto, el que hagamos la obra de Dios, el que compartamos, pero no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con una vida de testimonio. Porque la gente tiene que reconocer al Hijo de Dios. Si no lo reconoce, no lo ve en ti, si la gente en tu colegio no ve a Cristo en ti, Camila, no estás tú bien delante de Dios. Igualmente, Derian, si tus compañeros de trabajo no ven en ti a Cristo, no estás bien delante de Dios. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Pero hermana, ¿cómo logro eso? Karina dio la clave: exponernos a la palabra de Dios. Porque cuando tú te expones a la luz, tú das luz. Así es.
Tú te expones a la luz y tú eres una fuente de luz para los demás, como Cristo es la luz de este mundo. Si tú no te expones a la luz, ¿qué vas a alumbrar? ¿Qué vas a poner de presencia en este mundo? Hermana, yo soy la sal de esta tierra, la luz y sal de esta tierra, pero si no lees la palabra, ¿realmente serás la luz y la sal? Hermanos, no. Por eso es que en este mundo vivimos tanto caos y tanta maldad, porque la iglesia no está tomando la palabra de Dios. Karina también lo mencionó. Porque ser parte de la luz y sal de esta tierra es tomar la palabra de Dios, que es la que te va a llenar de la luz de Cristo para que puedas ser luz para otros. Ese no es el tema, pero empezamos por ahí. Ese no era el tema, pero empezamos por ahí. Que el anhelo de Dios es que seamos siervos. Vete con eso en tu corazón, que el anhelo de Dios es que yo sea siervo de Dios. Cuando tú trabajas para una empresa, eres un empleado. El empleador te contrata, eres un empleado. Y aún como empleado cumples funciones, ¿no? Y te pagan. Mira, siendo una empresa, tú te portas bien, tú llegas puntualito, tú marcas tu tarjeta, tu entrada, cumples tus funciones, tus tareas, y eres fiel a la empresa y la empresa te paga. Imagínense ustedes que la iglesia de Cristo va a vivir desordenada, que me dice Keila, que cada uno va a hacer lo que quiere. Keilita, no. Dios no es tu empleador, sí. Es algo que de repente no lo han meditado. Dios es nuestro empleador. Es como nuestro empleador. Y nosotros somos sus empleados. ¿Qué, hermana? Yo soy el empleado. Sí, entérate. Somos empleados de Cristo. Y si no haces tu trabajo, el Señor te despide. Sí, porque dice que el árbol que no da fruto, el Señor lo cortará de raíz. Pero hermana, yo vengo a la iglesia, pero no sé si te vas a ir con el Señor. Si no estás dando frutos, no sé si te vas a ir con el Señor. Dios es tan celoso de su pueblo que Dios quiere que nosotros demos fruto, porque esa es la señal que somos tierra buena, que somos buenos árboles. Ahí mismo dice en la palabra, ¿cómo reconocerán a los que son los hijos de Dios? Por sus frutos los reconocerán. Uy, hermana, entonces estoy yo viviendo otra vida cristiana. Sí, es así. Y en todas las iglesias, no solamente aquí, en todas las iglesias no están dando buenos frutos porque no se están recordando que ellos son siervos, empleados de Dios, y han venido con un propósito y tienen que trabajar para la obra de Dios. La empresa es del Señor y Dios te ha llamado, te ha contratado. Cuando Dios te llamó, te ha contratado. Ahora que también Dios también te puede despedir cuando no eres un buen empleado. Y mi salario, hermana, tu salario es grandísimo. Tienen unas mejores recompensas en el reino de los cielos. Nada que bono, nada que acciones, nada que mi gratificación, no. El salario de la hermana Mari Guamaní desde que se entregó a Cristo debe ser algo grande. Porque en toda obra que tú participas es como tú estuvieras con una cuenta abierta en el cielo. Los que participan en el Ministerio Mundial tienen su cuenta abierta. Y ahí ya sus meses que están trabajando, porque están trabajando. No, hermana, pero yo no me pagan nada, la iglesia no me... No, eso es algo material. Cristo ya te tiene su nómina. Tú eres empleado de Dios y tú tienes ahí, estás en la planilla. Todo lo que sirvas ahí está en su planilla. No es que te va a pagar el pastor, te va a pagar la pastora, no. Dios mismo es el que está viendo todo lo que tú haces. Y Dios mismo te va a recompensar, dice en la palabra de Dios. ¿Y qué nos darán a los que lo hemos dejado todo? Pregunta, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dice? Vamos a ir a ese versículo. No es el tema, pero estamos por ahí. Vamos a seguir ese camino. A ver, ¿quién me ayuda? ¿En dónde está? Mateo, me parece, que preguntan eso. ¿Quién me puede ayudar a encontrar? ¿Y qué nos darán a los que hemos dejado todo? A ver, por favor, ¿quién es rápido y buscando su Biblia? Y me apoya. ¿Ya? ¿Ya lo encontraron? ¿Me ganaron? Derian, por favor, ahí, apóyame. Octavio, a ver. Ajá, Mateo 19, 27, ahí léelo. ¿Quién entró último? Isaac.
Isaac, léelo por favor. Mateo 19, versículo del 27 al 30. ¿No tienes Biblia? ¿Qué te pasa, la hermanita Karina, subirle un reto, José Manuel, para que lo lees? Mateo 19. Esa es la bendición de los que llegan después. Mateo 19. Dios es bueno. Mateo 19, versículo del 27 al 30. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo tienes? Mateo 19, del 27 al 30. Entonces respondió Pedro: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su padre o madre, su mujer o hijo de la tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero los primeros serán postreros y postreros primeros. Es claro. Lo que yo les vengo a compartir es claro lo que el Señor habla de recompensas. Y las recompensas en el reino de los cielos no se comparan a las recompensas terrenales. Cuando dice que 100 veces, ¿no? Dice la palabra, recibirá 100 veces más. Yo no me imagino. 100 veces más, lo dice el Señor. Es que el Señor sabe cómo recompensar. El Señor es un Dios generoso. Es un Dios dadivoso. Por eso que también Dios le gusta a las personas dadivosas. Hay de alguno de ustedes que no sea dadivoso, porque no están dando bien con el Señor. Dios es un Dios generoso y dadivoso. Y ese corazón quiere Dios que todos lo tengamos. Así, todos los atributos de Dios que ustedes puedan encontrar en la Biblia: misericordioso, lleno de amor, de compasión, generoso, es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Porque Él es nuestro Padre y el Hijo tiene que parecerse al Padre. Pero hermano, me falta, claro, a cada uno de nosotros nos falta, pero yo tengo que ir dándome cuenta de lo que me falta para ir desarrollándolo, porque si yo no me doy cuenta, nunca lo voy a desarrollar. Pero si yo me analizo y digo, caramba, esto no está bien en mí, Dios es un Dios generoso y en mí no hay generosidad, entonces Señor, arranca de mí ese espíritu de mezquindad, de egoísmo, de codicia. Ya tengo una oración por el cual tengo que perseverar. Y aún yo misma tengo que decidir hacer cambios en mi economía para salir de ese mal comportamiento, de ese pecado que no agrada a Dios. Miren, hermanos, son pasos. Primero es reconocer lo malo que hay en mí, luego es orar, y 3 es hacerlo, ponerlo por obra, decidir. Si tú no cumples los 3, entonces te vas a quedar en esa condición de pecado y tú mismo te vas a apartar de la misericordia y del amor de Dios, porque la palabra es clara. Al que hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si la palabra te dice que nosotros tenemos que tener un corazón dadivoso y no lo tienes, y no has hecho ninguna de esas cosas, no has reconocido, no has orado y no te has movido para generar cambios con tus hechos, entonces no estás obedeciendo a Dios. En balde llamas Señor a Dios cuando Él no es tu Señor. Sí se comprende, ¿no? Se comprende lo que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, la pastora les dice algo, porque la pastora se reúne con cada uno de nosotros. Usted no crea, ay, con los niños, ay, con los adolescentes, ay, con los jóvenes, ay, con los adultos. No, la pastora se reúne con todos. Y dale gracias a Dios que la pastora se siente y te converse. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Para que el siervo de Dios, sea el pastor Juan, la pastora Nelly, la pastora Carmen, se siente y te converse, es porque Dios quiere cambiar algo que está mal en ti. No lo tomes, ay, ahora qué me van a decir, ahora qué hice mal. No lo tomemos así, sino tomémoslo más bien que Dios me quiere corregir, porque esa es la palabra. Dios nos quiere corregir, nos quiere enseñar, y eso que te corrige y eso que te enseña, ponlo primero en confesión, reconócelo tú mismo, porque quizás no te has dado cuenta. La pastora, el pastor se ha dado cuenta, pero quizás tú no te das ni por enterada. También lo explicó Karina, porque no sabemos, somos simples.
Y los pastores son los primeros en darse cuenta y nosotros ni enteramos. Primero reconocerlo. Señor, hazme ver. Esto que me han dicho, Señor, quiero entender, quiero comprender, quiero reconocer. Luego ponlo en oración y luego empieza a aplicar el consejo que te han dado. ¿No va a ser fácil, hermanos? No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a vivir de determinada manera. Y cuando alguien nos orienta o nos confronta con lo malo que estamos haciendo, nos va a costar. Pero ¿eso de qué habla? De un corazón humilde, de un corazón que quiere obedecer, que quiere amar a Dios. Porque la obediencia es amor a Dios. Nadie me puede decir que ama a Dios si no es obediente. Ningún siervo de Dios puede decir amar a Dios cuando no es obediente. Hermano, eso hay que tenerlo bien en claro. Todos nosotros, el que no ama a Dios, no es obediente. El que ama a Dios es obediente. Igual con tus padres. Si tú amas a tus padres, vas a ser obediente. Si tú no amas a tus padres, vas a ser desobediente. Quede grabado en tus corazones. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, yo amo a Dios, pero estás en rebeldía con tus padres. ¿Será verdad que amas a Dios? No, porque estás rompiendo la palabra de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Tú no amas ni a tus padres ni amas a Dios. Así es, hermanos. A veces se dice, no, pero a mí me gusta ayunar, a mí me gusta orar, a mí me gusta hacer, pero estás en una rebeldía con tu papá, una rebeldía con tu mamá. Mentira. Y todo lo que haces no le agrada a Dios. Aún el servicio que prestas, escúcheme otra cosa que le voy a decir. El que está mal delante de Dios, el servicio que presta es abominable. Abominable. A Dios no le agrada. Ni ofrenda, diezmo, ni tu servicio. Por eso también la palabra dice Mateo, si vas a traer algo, primero ponte a cuenta con tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que no lo voy a recibir. Así como la ofrenda de Caín, no le agradó por el corazón de Caín, no porque era fruta y a Dios le gusta la carne, no, era porque el corazón de Caín no era bueno. Igual somos nosotros. Tú eres una ofrenda agradable a Dios cuando tú estás bien delante de Dios. ¿Por qué creen que a los ministros se les pide que vivan una vida consagrada? Porque lo que van a hacer los ministros no va a ser de bendición. Dios no lo va a recibir bien y la presencia de Dios no se va a manifestar ni en el que predica, ni en el que adora, ni en el que evangeliza, ni en el que haga nada. Está en vano lo que haces, está errado. Entonces es grave, lo que estoy ahorita hablando son cosas graves. Pero hermana, la casa de Dios no es para arrepentirse, no es para los pecados. Claro que sí, pero estamos hablando de una persona que, entre comillas, da una apariencia que está haciendo todo bien y está haciendo las cosas para Dios cuando realmente no es así, está viviendo en pecado. Entonces, hermana, ¿qué debo hacer? Hablar con los pastores, pero un tiempo, separarte de lo que estás sirviendo y entrar nuevamente en un proceso de restauración, de arrepentimiento de corazón con el Señor y luego volver a tu servicio. Eso es lo que uno tiene que hacer. Pero hermana, qué vergüenza. No, qué vergüenza. Es lo normal. Si de repente por ahí algo pasó en tu vida y no estás bien delante de Dios, pero ya tienes un trabajo que vienes haciendo, los siervos más bien lo van a tomar a bien, que eres maduro y responsable y estás abriendo tu corazón, estás reconociendo que no estás haciendo cosas buenas y necesitas un tiempo hasta para ser ministrado, para ser liberado, lo que haga falta, pero primero tiene que ser restaurado el siervo antes de que pueda seguir en ese servicio. No es que lo voy a ocultar y solito voy a salir adelante. No, es pedir ayuda. Hasta eso se necesita ser humilde, pedir ayuda. Me recuerdo en un ayuno la pastora dijo, creo que estuvo ahí Karina, que la pastora dijo que Dios revela la vida de los demás en sueños, en visiones. Da sueños y visiones de fulanito tal que están haciendo cosas en el video. ¿Y por qué hace eso Dios? ¿Porque Dios es malo, quiere hacerte avergonzar? No, porque Dios ya vino hablando esa vida que está haciendo lo malo y esa vida no quiere arrepentirse. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Hablar con sueños, con visiones. Y ni siquiera a los pastores, a un hermano X, hasta a un niño, a un adolescente, le puede hablar tu vida, tu corazón. Es verdad, hay gente que ha tenido sueños
de la vida, de pasos y cosas que está haciendo así, exactito. Y cuando el pastor, la pastora habla con la persona, sí, y se pone a llorar, sí, pero no esperemos eso. Es que cada uno sea consciente de la labor que realiza y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Entonces, hermana, es mucho lo que se pide. Mejor me quedo como nuevo creyente. Así no paso yo ningún deber, ninguna aflicción, ¿no, linda? Mejor ser nuevo creyente, sentadito en mi banquita, que me siga ministrando, yo siempre siga renunciando y luchando ahí con mi carne. ¿Será eso? ¿Qué me dice Matías? ¿Será así? ¿Que yo tengo que quedarme como nuevo creyente? No sirvo a Dios mejor porque es mucha la demanda. Si es así, mejor no acepto. ¿Será así, Matías? ¿Por qué no? ¿Por qué si tú me recomendarías que no, que busque yo llegar a ser siervo y no quedarme como nuevo creyente? ¿Qué recomendación tú me darías? A ver, vaya pensando. A ver, Derian, que está muy concentrado en el tema. ¿Qué recomendación me darías si yo te digo, si es así, de tanta responsabilidad, carga y sacrificio de un siervo, mejor me quedo como nuevo creyente? Porque, valgan verdades, es así como está la mayor parte del pueblo, ¿eh? Valgan verdades, es verdad. No sé quién me puede decir amén a lo que estoy diciendo. Es verdad, hermanitos. Muchos no lo dicen, pero es así, se quedan como nuevo creyente. Que le estén alimentando, que le estén sosteniendo y que sigan luchando con su carne la persona. Y no quieren crecer, no quieren llegar a ser discípulos, ni quieren llegar a ser siervos. Porque dicen, no, es mucho todo lo que se viene, más responsabilidades. No, mejor yo solito. ¿Es cierto o no es cierto? Primeramente dirían lo que yo estoy diciendo. O es mentira, hermanos, está en otra realidad. Acá todos somos siervos. ¿Qué me dices? Muy bien. ¿Y qué consejo tú podrías dar a la persona que dice, no, yo quiero quedarme como creyente, no quiero ir para más, no quiero servir? Creo que es muy difícil que una persona no llegue a servir en algo, la verdad, porque cuando Dios toca el corazón, nace eso de la misma persona. Ya, pero si uno no está así, como que va y viene, eso ya es notorio, ¿no? Ya, muy bien. Yo creo que a alguien que esté así, tal vez es cuestión de animarle, ¿no? Y estar ahí para que pueda servir en algún área. A ver, ¿qué me dice el hermano Delmer? A ver, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere quedarse como nuevo creyente, no quiere crecer, no quiere ser discipulado, no quiere llegar a ser siervo de Dios? Tal vez al miedo a fallar a Dios, miedo de repente por la responsabilidad que vaya creciendo y teniendo sobre él. Y bueno, sí o sí, cada uno va a tener una demanda de Dios, ¿no? De lo que es. Entonces, pienso yo del miedo al fallar o... Hay un punto clave que mencionó el hermano. Todos vamos a dar cuentas a Dios. Ese es otro tema que no le mencioné. Como todos tenemos un propósito en esta tierra, y yo sé que no todos van a querer llegar a cumplir su propósito, porque es lo que el Señor establece cuando hablan de los talentos. Ahí está mismo la palabra, no todos participaron. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, si no participamos, vamos a ser demandados por Dios. Aún en Ezequiel dice que si tú no le dices a un hombre injusto que está viviendo mal, tu sangre será sobre ti. Su sangre de esa persona realmente es de temer, y ahí incluso la salvación está puesta en juego. Realmente que sí. Entonces, el que tiene un corazón de quedarse como nuevo creyente es un corazón que está en riesgo aún de su propia salvación, porque ese anhelo, ese deseo de quedarse como nuevo creyente es de Dios. Ahí nomás vamos a empezar. ¿Es de Dios? El corazón de una persona que solamente quiere quedarse como nuevo creyente, ¿es de Dios? No tengan temor, hermanos. ¿Es de Dios o no es de Dios? No es de Dios. Es una obra propia de Satanás,
que quiere engatusar a las almas. Y si esa persona está conforme y abrazó esa intención, ya está ya perdido. ¿Se recuerdan lo que Pedro hizo? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús ya iba para la cruz? ¿Qué le dijo? No, Señor, ten cuidado de ti, no vayas. Algo noble, ¿no? Pero ¿cuál era realmente la intención de Pedro? Poner tropiezo en su propósito. Todo lo que quieren quedarse en ese estado de nuevo creyente, hay un tropiezo que el enemigo ha puesto para que tú no veas, para que tú no seas consciente de la realidad, de la demanda que Dios tiene contigo, para que tú no aflores los dones, la capacidad de lo que Dios te ha dado. Y el enemigo le está engañando a muchos, en estos tiempos a muchos, y hay muchos que han sido llamados desde muy jóvenes. Y hay gente que ha dejado incluso de servir a Dios porque puso su mirada en las cosas de este mundo. Entonces no es algo vano, no es algo malo, es una cosa de temer, porque Dios quiere que nosotros reaccionemos, entendamos que Él quiere más de nosotros. Él no se conforma con que solamente tú le digas, Señor, aquí estoy. No, ve y haz la obra. ¿Se recuerdan? El que le dijo a su hijo, hijo, ven y haz el trabajo. El hijo dijo, no voy, no puedo. Y luego le dijo al otro, ve y haz el trabajo. Sí, y no lo hizo. Y el otro que dijo no, sí lo hizo. Y aquí miró bien, al que diciendo no fue y lo hizo. ¿Por qué esa persona lo hizo? Si al principio dijo no, ¿qué creen que pasó? En su corazón hubo una disposición. Al principio, como el hermano Delmar dijo, pueden haber temores, miedos, pero al final, ¿qué hay? Una obediencia, y eso tiene que haber. Yo dije al principio, el que ama a Dios es obediente. O sea, no que tengo miedo, no que responsabilidad. ¿Eres obediente o no eres obediente? ¿Amas a Dios o no amas a Dios? Todo se resume ahí. ¿Amas o no amas? Todo se resume. Gloria a Dios, así es. Estás con el que no es conmigo, dijo Jesús. ¿Qué dijo? El que no es conmigo desparrama. Vamos ahí. Quiero que ustedes mismos lo lean para que nuestros ojos sean abiertos, porque Dios está hablándoles esta hora. Ese no es el tema que he traído por si acaso. Empezó la hermana Karina con esa ilación y ahí el Espíritu vio. A alguien el Señor le quiere hablar, si no es a más de uno. Vamos ahí a Lucas 11:23. Jesús no ha cambiado. La encomienda a la iglesia sigue siendo la misma. La iglesia ha cambiado. La iglesia ha quitado el propósito y el deseo de hacer la voluntad de Dios de sus corazones. Es peligroso. Es muy peligroso. Lucas 11:23. Vamos ahí. ¿Me puede lecturar, por favor, Camilita? Lucas 11:23. Miren, ¿quién lo dice? Jesús, el Salvador del mundo. Él lo tiene claro, porque Él vino a hacer el propósito de Dios y lo cumplió. ¿Hubo una oposición o no hubo oposición? ¿Qué me dice José Manuel? ¿Tuvo oposición Jesús para ir a la cruz o no tuvo oposición? Claro que sí. Los fariseos, los saduceos, su propia familia. ¿Ustedes creen que su familia le apoyó? Dijo, sí, está bien, hermano, ve y dile a todos que tú eres el Cristo. Ve y haz la obra de Dios. Los fariseos, los maestros de esos tiempos, los religiosos, le aplaudieron, le celebraron. Tuvo mucha oposición para iniciar su ministerio. Pero hay características en Jesús grandes como la obediencia, la valentía, la humildad, y eso lo tenemos que abrazar si queremos ser siervos de Dios. Obediencia, valentía, humildad. Lo que Jesús hizo fue eso. Fue obediente, fue valiente, fue humilde. Por eso que Él no se dejó avasallar, no se dejó amilanar, no rechazó. Y porque Él hizo la obra de Dios es que estamos todos aquí. Porque si Él no hubiera hecho la obra de Dios, si el encargo Él no lo hubiera cumplido,
si Él no hubiera aceptado ser siervo de Dios, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, hermana, ¿será importante que yo sea un siervo de Dios? ¿Qué me dices, Keilita? A ti. ¿Será importante que yo sea una sierva de Dios en tu caso? Es importante. Yo no sé cuántas almas están esperando que tú les testifiques, porque hay un grupo de almas que Dios ha separado para que tú les hables. Esas no voy a llegar yo ni Octavio. Si no lo saben, es así. Hay personas que tú les tienes que hablar. Dios te ha establecido a ti para hablar, y es en el colegio, en el instituto, en la academia, en tu trabajo. Ahí Dios te ha puesto para que tú les hables. No va a ir ahí el pastor Juan, no va a ir la pastora Carmen, sino tú. Hay personas, Rolly, que está durmiendo. Hay personas, Rolly, que Dios ha establecido que tú le hables. Igual José Manuel, Karina. Y así. Y esas personas no van a ser despertadas si tú no eres siervo de Dios. Lamentablemente, sobre ti va a haber una gran carga. Ya lo hay. Miren lo gracioso. Desde que eres nuevo creyente ya hay una carga sobre ti, hermano. Así que si tú no quieres llegar a ser siervo, qué pena. Ya tienes una carga. Si no lo cumples, Dios te va a demandar. Porque Dios está esperando que todos sean siervos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso que Jesús dijo esto. ¿A quiénes les dijo eso? ¿A los incrédulos o a los crédulos? ¿A los que le seguían o a los que no le seguían? ¿A quién le habló? A los que eran de Él. Porque dijo, ¿qué dijo el Señor? Mis ovejas oyen mi voz. Ahí está claro. ¿A quién Jesús les dio este encargo? Al pueblo de Dios. No le dijo a un no creyente, a un impío. Es a nosotros como iglesia. A nosotros. Sí, crees que eres un salvo, una salva. Es para ti este mensaje. ¿Qué dice ahí? El que no es conmigo, miren cómo lo dice el Señor, el que no es conmigo. Ahí en ese escenario yo me pongo triste. Porque el Señor está determinando que hay un grupo que no va a ser con Él. Porque es verdad que no todos van a ser salvos. El que no es conmigo, contra mí es. Uy, el Señor se lo toma personal. O sea que no es esto algo liviano, algo ligero. No, espantémonos, temamos, huyamos de estar en contra del Señor. Que ninguno de nosotros no cumple el encargo que Dios nos ha dado. Dice ahí, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Tú sabes qué es ser contra Dios? ¿Alguna vez, hermano, te has enfrentado a alguien? Quizás en tu colegio, en tu instituto, ¿alguien se recuerda que se ha enfrentado a alguien? O de repente por ahí tuvo un intercambio de palabras con un profesor, con un auxiliar por ahí. ¿Alguien me puede levantar la mano? Yo, hermana, estuve en contra de alguien. Una persona de autoridad, quizás un director, un maestro, nadie está en contra de nadie. Un jefe, un compañero de trabajo, yo sí. Y miren que ellos son hombres. A un gerente, quizás el hermano James que trabaja con gerente, ellos son hombres. A un empleador, es la hermana Mari Guamanía, trabaja en algún momento. Ellos son hombres. Si alguna vez está en contra de alguien, quizás por un intercambio de opiniones, no se está de acuerdo. Hombres, hermano, yo te digo hombres, seres humanos, con un poquito de cargo, con un poquito de estatus, de nivel. ¿Y qué se siente? Primero, una adrenalina, porque te estás enfrentando a alguien mayor que tú. Luego, tú tienes que ser valiente si quieres ganar esa contienda, ese pequeño debate. Y al final, si no lo ganas, te pueden despedir o te pueden sancionar si has sido contra tu director, contra tu profesor. ¿Hay un riesgo o no? Sí hay un riesgo. Si contra un gerente, no sé, el hermano James me dirá que hay una amonestación, lo despedirán, no sé si hay un enfrentamiento contra un gerente. Ni se atrevería el hermano James a tener un enfrentamiento con un gerente. Le puede costar su puesto de trabajo, ¿sí o no? Y miren, por eso le digo que esto no es algo simple. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Tú sabes qué es estar en contra del Señor? ¿Qué es estar en contra de Dios? Hermano, ni te imaginas. Somos tan pequeñitos y Dios es tan grande. ¿Cómo podemos estar en contra de Él? Es una locura.
Es como comparar una hormiguita con un león, menos un microbio contra un león. Y podemos alguien ser tan rebeldes, tan duros de corazón, de estar en contra de Dios. ¿A dónde llega la necedad del hombre? ¿A dónde llega la rebelión? ¿A dónde llega la dureza de corazón, la falta de amor, lo que está explicando Karina, del corazón apasionado? ¿A dónde llega tanta maldad nuestra, hermano? Porque ahí aún Jesús dice que es corazón malo, porque es contra mí. ¿Quién es la fuente de amor tan grande? Cristo. Dios es la fuente de amor. ¿Quién puede estar en contra de Dios? Aún Pablo, Saulo, que estaba luchando contra el pueblo, contra los cristianos, ¿qué le dijo el Señor? Pablo le dijo, o Saulo, le dijo, ¿por qué estás contra mí? ¿Se recuerdan? Exactamente lo que le dijo. ¿Por qué lo tomó personal? ¿Por qué dijo yo? No dijo los hermanos, mi pueblo. Porque es Dios el que hace la obra en ti, nunca somos nosotros. Nunca es Karina la que sube a cantar, nunca es los hermanos que están ahí en multimedia, nunca es el que evangeliza Octavio, Delbert, no, es Cristo en nosotros. Pero el día que entendamos vamos a poder hacerlo. Pero si tú estás pensando, yo soy fulanito tal, no estás entendiendo, nunca eres tú. Tú eres una fachada, tú eres un instrumento. Por eso no debes tener vergüenza, ni miedo, ni temor, porque nunca eres tú, es Cristo en nosotros. Por eso contra mí es, porque no eres uno con Él, no eres tu espíritu. Hermanos, esto es para que nosotros reflexionemos y digamos en qué Dios he creído, qué Dios tengo dentro, qué me motiva a vivir. Porque, hermano, el mundo por eso se suicida, porque no tiene a Dios. Por eso se suicida la gente, por eso viven amargados, estresados, porque no tienen a Dios, no tienen una esperanza, un refugio en Cristo. Todas las cosas están mal cuando no tenemos un propósito, cuando no tenemos una meta establecida. Y eso es para que nosotros volvamos a enderezar nuestro pensamiento de la vida de un cristiano. No es como hemos pensado. La iglesia no es una escuelita, no, donde los pastores son maestros y yo soy alumno, no. La escuela es un lugar de preparación espiritual para que tú vayas a hacer la obra de Dios. Es un lugar de entrenamiento espiritual donde se te capacita, primero se te ayuda a que tú seas libre, sano y luego vayas a servir a Dios. Totalmente no vamos a ser librados. Los que sirven en el altar no totalmente no son libres, ¿no, Karina? Los que ministran no son libres totalmente, los que van no. Pero tienes un avance, tienes un corazón dispuesto, estás en una lucha. Pero vas y haces la obra de Dios, porque es el amor de Dios. Por eso que esto es tanto que golpea al que entiende. Al que no entiende no le golpea. Es verdad, es así. Dice, el que no es conmigo contra mí es. Y esa palabra es grande. Y nadie quisiera estar en contra del Señor. Ni aún Satanás pudo estar en contra del Señor. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo quiero recoger con Cristo. Qué privilegio, hermano, que Dios te use. Qué maravilla que Dios te use. Que tú seas un instrumento es algo, hermano, grande. No merecemos tanto privilegio, no merecemos tanto amor de Dios para que tú seas su instrumento. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos servir a Dios. Por eso es que somos llamados a ser siervos, porque el Señor quiere obrar en tu vida. Ese es el propósito de Dios. No es la carga, no es la responsabilidad. Dios está pensando en usarnos. Dios está pensando en usarte. Dios quiere darte ese privilegio. Yo sé que si alguien hubiera entrevistado a Gigi Ávila, a José Irión, a Catherine Kuhlman, ellos hubieran dicho, qué maravilloso es ser usado por el Señor. Aún Terry Joshua así lo expresó, que para él era tan grande
todo lo que él veía. Y él decía, nada yo lo he hecho, todo esto es de Dios. Y él se maravillaba. Aún Juan Carlos Harrigan, cuando dice los milagros y las cosas que él ve, él sabe que es Dios el que está obrando, pero él es un testigo ocular. Dios lo está usando. ¿Y cuántos de nosotros no nos estamos dejando usar por Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una religión, un engaño? Por eso, hermanos, que es importante que nosotros podamos escudriñar y entender la palabra y aún conectarnos con el Espíritu de Dios para que Dios nos haga entender y no escuchar la voz del enemigo, porque el enemigo todo quiere poner como carga, como presión, como barrera, porque nunca el enemigo va a querer que tú seas bendecido. Nunca el enemigo va a querer que tú seas tocado, usado por Dios. El enemigo no quiere eso en tu vida, por eso va a querer que tú te mantengas en una situación de estancamiento espiritual, que te quedes en ese simple conocimiento del nuevo creyente, en una prisión espiritual. Eso es lo que hace el enemigo, y en todas las iglesias está haciendo lo mismo. Pero si tú entiendes lo que dice la palabra de Dios, tú te vas a negar, vas a luchar con todo tu ser para salir de ese concepto, de esa mentalidad que destruye, porque eso es lo que hace, destruye tu propósito. La obra de Dios lo destruye en tu vida. Cada uno tiene un diseño, hermano. Cada uno tiene todas las cosas que Dios ha escrito que vamos a hacer, porque Él nos ha llamado a un tiempo. Karina decía, ¿qué edad tienen? 18. Yo decía atrás, yo quiero tener 18. ¿Por qué, hermano? Porque en ese llamado, a esa edad, Dios ya tiene establecido todo lo que tú quieres que haga. Él contrata empleados jóvenes, empleados mayores, empleados ancianitos. Él contrata así. Y está ahí la parábola. A unos llamó al mediodía, a otros llamó ya al final de la jornada. Miren, lo que yo estoy hablando es real. Somos empleados. Si no lo han visto así, ahora entiéndanlo. Y Dios llama a cada uno. Yo no sé por qué a unos los llamó a los 15, a otros a los 12, a los 13, no lo sé. Pero a la edad que te ha llamado, desde ahí el Señor ya tiene un trabajo para ti. Ya tiene un trabajo para ti. Y nadie lo va a hacer sino tú. Tú eres el llamado a hacer ese trabajo. Debe ser que tú tienes mucha fuerza, por eso te ha llamado a los 12 años, a los 13 años, y a otros nos ha llamado ya mayores. Pero quiera o no, todos van a rendir. Con Dios todos tienen que rendir. Dios va a querer que todos trabajen. Aunque sea tus 3 años, tus 4 años en Cristo, no sé, hay gente que se ha entregado 91 años. No sé cuánto tiempo de vida, pero esos años le van a entregar al Señor, van a servirle al Señor. Yo recuerdo un testimonio de que un varón de 91 años, creo que fue, que lloró. Y no lloró por ser salvo o por recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque ese varón se entrega ese día y ese día habla en lenguas. Miren, y él lloraba, y el pastor y los hermanos, tanto llora el hermano porque está siendo tocado. Y el ancianito dijo, no, yo lloro porque a esta edad ya no le puedo servir a Dios. Por eso lloro. ¿Cómo me hubiera gustado conocer a Dios o entender su palabra más joven? Ese era su llanto, que había entendido, sus ojos habían sido sacados las vendas espirituales y sabía, era consciente que a su edad, con su cuerpo, ya no podía hacer la obra de Dios. ¡Qué corazón, hermanos! ¿Cuántos eso han pensado? Quizás no, porque son muy jóvenes, quizás no, pero es esa la verdad. Esa es la razón de todo, que le sirvamos a Dios. Sí es tiempo de arrepentirse, sí es tiempo de crecer y madurar, pero hay quienes ya han alcanzado la madurez y no están sirviendo a Dios. Hay quienes le están fallando al Señor, hay quienes se están desanimando, y eso no está bien. Y ahí puede correr en riesgo nuestra propia salvación. Por eso que es importante que nosotros podamos entender que el servir a Dios es un privilegio, es una bendición. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo tengo por basura. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Pablo no fue sabio al decir eso? Pablo fue muy sabio y entendió, dijo, wow, todo lo que he perdido mi tiempo, todo lo tengo por... no ha valido de nada. Ahora recién voy a empezar. Trágico, pero es verdad. Recién voy a empezar. Y gracias a Dios que hizo una excelente obra.
¿verdad que se esforzó? Luchó bastante Pablo, porque sabía que había perdido el tiempo, creyendo que servía a Dios, y estaba él en contra de Dios. Miren, ¿a cuánto le puede pasar eso? Creyendo que sirven a Dios, pero están en contra de Dios, porque Pablo creía que todo eso lo hacía para Dios. Y no solamente Pablo, puede pasar con nosotros también, creyendo que le estamos sirviendo a Dios, pero no es así. No le estamos sirviendo a Dios. El hecho de que yo venga y me congregue, le voy a decir, no es un servicio a Dios. ¿Cuánto creen que el hecho de que te congregues es un servicio a Dios? No, hermano, eso no cuenta como un servicio a Dios. El hecho de que te congregues, que ayunes, que ores, no es para uno mismo. Servir a Dios es hacer algo para otros que sea para su vida espiritual. El que los hermanos ministran acá, eso es una obra de Dios. El que esté en los sugieres, el que esté en todo tipo de servicio que ayude a otra persona en su crecimiento, fortalecimiento espiritual, es la obra de Dios. El que las personas salgan a predicar es la obra de Dios. El que los pastores hagan su labor de aconsejar, es una obra de Dios. Eso son. Cuando ya no es algo para ti, sino es para otros, es un servicio a Dios y en beneficio de un crecimiento espiritual, es para el Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? ¿Que te ames a ti solamente? ¿Qué dijo el Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren, todas las palabras tienen una hilación y todo parte en el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú amas tu salvación. Quizás por eso no estamos sirviendo a Dios, porque no amamos nuestra salvación. El que ama su salvación va a querer servir a Dios, porque en lo que hace va a hacer que otra persona sea edificada para Dios. Porque así como se ama, ama al otro y quiere lo bueno para el otro. Y eso es lo que Dios quiere. El Señor puso su vida por nosotros, y eso es lo que nosotros también en algún momento en la tribulación probablemente es lo que nosotros vamos a hacer, como ya lo están haciendo los hermanos en Siria, los cristianos que están muriendo en Siria. Yo no sé cuántas personas están dando su vida, quizás por unos niños, por familias, por ancianos. Es así, hermanos. Eso es lo que el Señor dice. Pero si no estamos preparados para ser siervos, imagínate, hermano, dar tu vida por otro. Va a costar. Si no estás preparado para ser un siervo, ¿cómo dar tu vida? Todo tiene un nivel, pero tenemos que estar entrando en ese entrenamiento espiritual para cuando llegue el momento y estemos preparados. A ver, yo les hago una pregunta. A ver, Ronnie, ¿Pablo estaba preparado para dar su vida por Cristo? Está pensando. Ronnie. Ay, Gonzalo, pensé que me confundí. A ver, Gonzalo, ¿Pablo estaba preparado para dar su vida para Cristo? Después de que... ¿En qué punto? ¿Después de que se transformara o antes? Claro, Pablo, con el nombre Pablo ya sufrió la transformación. Yo creo que sí. Gloria a Dios. José Manuel. Y si yo le pregunto por todos los discípulos, ¿todos estaban preparados para dar su vida para Cristo? Cuando ya hubo el derramamiento del Espíritu Santo después del Pentecostés. Amén. ¿Y ustedes qué piensan, hermanos? ¿Que Dios ya quiere que nosotros estemos preparados para dar nuestra vida por los demás? Sí, hermanos. Es eso y más. Pero ahí analicemos, si aún en cosas de servicio no podemos, ¿cuánto más nos va a costar dar tu vida por otro? Porque Pablo y los discípulos estaban preparados, y aún los que le siguieron a ellos también. Porque después de Timoteo hubo otro varón, un pastor. ¿Cómo se llamaba el pastor? Que fue apresado, Policarpio. Todo aquel que se entregaba a la obra de Dios y servía al Señor, el camino que le espera después de servir a Dios es esa preparación de dar su vida. Porque Cristo servía a Dios y su final, ¿cómo fue? Dar su vida. Ese es el camino de todos. Y al final ahí va a terminar la iglesia. Muchos que van a pasar la tribulación van a tener que dar su vida. Entonces, hermanos,
Es eso lo que Dios quiere para nosotros. Es eso lo que yo tengo que entender en esta hora. No solamente pensar en mí, en mis luchas, sino en servir a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Hemos terminado. No era el tema, guardo mi tema para otra oportunidad. Fue el tema del Señor. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora porque tú eres el que ha hablado, Señor. Tú eres el que ha dado la palabra, nunca somos nosotros, Señor. Tú eres el que guía, tú eres el que quiere despertarnos, quiere sacudirnos, quieres hacernos entender, Señor, tu verdad. Porque muchas veces, Señor, somos engañados, somos seducidos por este mundo, por los afanes, por las distracciones, Señor. Aún por las cosas materiales que hay en esta tierra, Señor, que nos desvían del propósito, aunque traen tristeza a nuestros corazones, Señor, porque nos aferramos, Señor, al sistema de este mundo y no entendemos el llamado, el propósito, la voluntad tuya para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos llevas, Señor, a reflexionar, a crecer, a madurar, Señor, y a sacar aún todo estorbo, Señor, toda piedra de tropiezo, Padre, todo lo que se ha levantado, Señor, desde que me convertí, ahí háblale, Señor, desde que me convertí, perdóname, Señor, si me he dado fruto, desde que me convertí, Señor, perdóname si no he estado atenta a tu llamado, al servicio que tú querías que yo haga, Señor, si no he sido fiel, Señor, a lo que tú me has demandado, porque muchas veces el Espíritu Santo, yo sé que les ha hablado a cada uno de ustedes, porque el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te guía, pero muchas veces hemos apagado su voz, hemos querido hacerlo no desentendido, lo que no es para mí, me he confundido, este sueño, esta revelación, lo que me habló el profeta, se equivocó, no era para mí, era para otro hermano, no es mi tiempo, aún no soy tan bueno para lograrlo, no tengo la capacidad, no tengo el valor, no estoy preparado. Señor, perdónanos, Señor, porque no hemos entendido que nunca se trata de nosotros, Señor. Que nunca, Señor, es nuestra fuerza, es nuestra capacidad o intelecto, Señor, o cualidades personales. Nosotros estamos vacíos, Señor. ¿Qué tenemos para darte, Señor? No hay nada. Aún esta juventud que me has dado y que me has llamado, Señor, no lo he tomado, Señor, en serio. Siendo tan joven, tan adolescente, Señor, pudiendo hacer muchas cosas para agradarte, Padre, pero estoy perdiendo mi tiempo. Señor, perdóname, cambia este corazón esquivo, este corazón, Señor, que no sabe amar, Señor, que no sabe rendirse a ti. Oh, Padre, yo quiero, Señor, despertar, Señor, de esta pesadez, de este cansancio, de esta flojera, Señor. Oh, de esta falta de entusiasmo, de pasión en mi vida, Señor, que me cautiva, que me tiene atado, Señor. ¿A qué más le dedico mi tiempo? ¿Cuál es mi pasión, Señor, mi pasatiempo? Que no me ayuda, Señor, que no me edifica, que no me aporta, que no me hace ser cercano a ti, Señor. Si tú me has separado del mundo a esta edad, Señor, cuando te conocí, era más joven, más adolescente, más niño. Perdóname, Señor, que no te hice caso, Señor. Cuando me hablabas o me despertabas en las noches, Señor, o me dabas visión, revelación, sueño, palabras, o cuando leía la Biblia, algo tú hacías en mí, Señor. Y yo no lo he tomado, Señor, en cuenta, Señor. No me dejes de hablar, Espíritu Santo. Perdóname, Señor, si no he sido valiente, si no he puesto por obra tu palabra. Señor, hoy he entendido, he comprendido, Señor, que tú quieres que te sirva, que he sido llamado para servir, que he sido llamado para exaltar tu nombre, he sido llamado
para bendecir, Señor, y darte la gloria con mi vida, con mis hechos. Ser luz en esta tierra, Señor. Darle, Señor, a otros lo que yo he recibido, Padre. Aún no me quites lo que tengo, Padre, lo que has depositado en mí. Perdona, Señor, todo descuido, toda dejadez, Señor, toda simpleza en mi vida. Perdona. Perdona, Señor, todo temor, todo miedo, todo engaño del maligno a que le he hecho caso, Señor. Ayúdame, Señor, yo no quiero fallarte, yo no quiero estar en contra tuya, Padre. Yo quiero recoger, como dice tu palabra, contigo, Señor. Yo quiero estar contigo. Yo quiero colaborar contigo en tu reino, Señor, estar atento a tu venida, Padre. Quiero estar conectado contigo, la fuente de luz, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi adorado, Señor. ¿Para qué vivo yo? ¿Cuál es mi propósito, Señor, si no es servirte, si no es rendirme a ti? ¿Cuál es mi propósito, Señor? ¿Para qué me has dado vida, Padre? ¿Para qué me has sacado del mundo? Porque ahora te conozco, Señor. Ah, Señor, tú lo puedes todo. Cambia mi camino, Señor, endereza mis pasos. Si estoy ahora, Señor, haciendo algo indebido, ayúdame, Señor, a corregirlo, Señor. Si no estoy obrando conforme a tu voluntad, vuélveme al carril, Señor. Vuélveme a la senda, Señor. Sé que para ti nada es imposible, Señor, así como lo hiciste con Saúl. Él tuvo un encuentro contigo. Él creía que te servía. Él creía que estaba haciendo las cosas bien. Con fuerzas humanas, con su intelecto, él entendió que estaba sirviendo a Dios. Pero tú, Señor, te le apareciste. Así también hazlo conmigo, Señor. Oh, Padre, así como lo hiciste con Saúl, así también conmigo. Abre mis ojos, Señor.